Y usted me va a decir, ¿qué es defender mi evangelio? Es defender lo que usted y yo creemos, ¿sí? Muchas cosas se van a levantar, muchas cosas van a venir a querer apagar lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Pero nosotros ahí es donde tenemos que pararnos con la palabra y decir, no, la palabra de Dios me dice que Él estará conmigo, que no estoy sola, que no seré avergonzado, no serás avergonzada, que Él pelea por nosotros, dice. ¿Vio? La palabra siempre nos está hablando y nos está remarcando y enseñando lo que nosotros debemos hacer y entender. Por eso cuando algo venga a usted a querer robarle su posición en Dios, es allí donde usted tiene que clamar a Dios y empezar a clamar y decir, Dios, quítame los velos, quítame los mantos, porque usted no puede estar en la casa de Dios sintiéndose que no es un hijo, que no es una hija de Dios. Algo está pasando allí que no me deja entender mi posición en Cristo. Sí, la palabra de Dios ha venido hablando de las fortalezas de la mente, ha venido hablando de los pensamientos, que esa es una de las causas principales que nos atan, que nos sacan del propósito de Dios, ¿sí? Hay una situación, un problema, viene un pensamiento. Y ese pensamiento ya me aparta de lo que yo fui llamado a hacer en Dios, ¿sí? Cuando debería ser al contrario. Eso que me está pasando, yo tengo que ponerlo en las manos de Dios y tengo que seguir caminando en lo que Dios me mandó a hacer, ¿sí? Así es lo que debemos hacer. Hay un problema, hay una prueba, una dificultad. No es me aparto, sino me pongo a orar, me pongo a buscar. Si es necesario, pida ayuda, porque no es un superhombre, una supermujer, ¿sí? Es un ser humano, ¿sí? Es un ser humano. Tóquese su brazo, su cara, su pelo. Usted es una persona que Dios creó con emociones, con sentimientos. Usted y yo nos vamos a equivocar. Usted y yo no somos superhombres, supermujeres. Si usted pregunta aquí a quien sea, a los líderes, a los hermanos que están hace años aquí, y le dice, hermano, usted es un supercristiano, le va a decir, no, soy una persona que cada día ora y que mata su carne y que le ha creído a Dios y que estoy aquí porque Él es el que me levanta. Él es el que sopla sobre nosotros. No es porque seamos mejores que los demás, es porque hemos entendido cuál es nuestro lugar en Dios. Hemos entendido lo que debemos hacer para Él. Hemos entendido que Dios nos ha puesto en un lugar en el cual nosotros debemos permanecer y ser fieles a pesar de todo lo que podamos vivir o ver o experimentar en nuestra carne. Y muchas veces vemos y experimentamos muchas cosas. Experimentamos a veces situaciones en la familia, experimentamos situaciones laborales, experimentamos pérdidas materiales, pérdidas de personas que amamos. Muchas áreas tenemos que vivir en esta tierra, pero que ninguna de ellas te aparte del propósito de Dios. Que ninguna de ellas meta un pensamiento que diga, esto no lo voy a poder superar, dejo de hacer esto. No, porque lo que Dios permite que vivamos, es para fortalecernos, es para depender más de Él, es para entender que yo debo buscarlo a Él, y en esa búsqueda, yo debo madurar y entender que lo que me está pasando me va a edificar, me va a sacar adelante, ¿sí? Pero es usted y Dios, porque nadie lo puede ayudar. Porque yo le puedo decir, hermanita, usted haga esto, pero si usted quiere lo va a hacer. Si no, no. Va a decir, sí, yo acepto el consejo, pero no estoy de humor, no me siento de ánimo para hacerlo. Entonces más lento va a ser tu cura. Más lenta va a ser tu proceso. Y a veces necesitamos que la cura, queremos que venga ya, que sea rápido, porque esto me pesa, me duele, me lastima. Pero bueno, el Señor dice, paciencia, un poquito más, ¿sí?
Y yo les quiero hablar de un hombre maravilloso que se llama Pablo, ¿sí? Y les voy a invitar allí a abrir en Hechos 22:13, ¿sí? Y sabe que Pablo es un ser extraordinario. Hechos 22:13. Lo vamos a buscar. ¿Sabe que Pablo se llamaba Saulo de Tarso? Él vivía en Tarso. Ayer me acordaba, una ciudad con Teo, un lugar, Tarso. Hermano, estuvo muy lindo ayer lo que vivimos en la cena, ¿no? Me encantó, estuvo muy lindo. Y bueno, y hoy buscaba y yo digo, ay, ya me acordé de una, Tarso. Así que ahí en 22:13, y sabe que Pablo, él nació en Tarso y era un ciudadano romano, ¿sí? Como para que usted conozca un poquito. Y dice que él tuvo acceso a una educación privilegiada. Sabe que él era un hombre de mucho estudio. Dice que estudió en las mejores escuelas que estaban allí en la parte en Tarso, donde él creció. Y dice que estudió a los pies de Gamaliel. Usted cuando dice estudió a los pies de alguien, era alguien que se sentaba ahí y el otro estaba ahí y estaba a los pies de una persona llamada Gamaliel, Gamaliel era un integrante del Sanedrín en aquel tiempo, un hombre que sabía muchísimo de la palabra de Dios. Era un erudito en la palabra. Y dice que allí Gamaliel lo enseñó, lo instruyó en la religión judaica. Y la religión judía tenía, ellos guardan el sábado, habían cosas que podían comer, cosas que no, se lavaban las manos antes de entrar al templo, tenían muchos ritos, muchas cosas que practicaban, ¿no? Pero dice que él dice que era un devoto, ¿sí? Acá vamos a leer en el 22:13, a ver, le invito a leer, y dice, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, no, porque ya nos adelantamos, nos adelantamos, era Hechos 8:3, en el mismo libro de Hechos, ese es el final, Hechos 8:3, habíamos empezado por el final y era el principio. En Hechos 8:3, donde nos relata qué hacía Saulo de Tarso. Y dice que en Hechos 8:3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese era el trabajito que tenía Saulo. Qué bárbaro, ¿no? ¿Sabe qué? Entraba casa por casa, dice, los arrastraba de los pelos, los sacaba. ¿A quiénes? A los seguidores de Jesús. En aquel tiempo a los seguidores de Jesús se les llamaban los del camino, porque vio que ellos se juntaban en los caminos y se juntaban y ellos tenían allí, fíjese que acá Jesús ya había muerto y había resucitado y ya no estaba, pero sí ya estaba el Espíritu Santo. Entonces ellos fueron dispersos, todos los que creían en Jesús, los discípulos y los 120 que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces ellos tenían que esconderse para salvar sus vidas, porque eran muertos, ¿sí? Hay un libro muy lindo que se llama La historia de la iglesia cristiana, y es muy lindo porque narra, lindo en el aspecto de lo que ellos tuvieron que pasar y cómo no renunciar a su fe, pero triste es por lo que ellos tuvieron que vivir, ¿sí? Ellos tuvieron que defender su fe. Ellos sí que defendían su fe con su vida. Con su vida defendían a ese Jesús, a Jesús de Nazaret. Ellos eran muertos, morían en los coliseos romanos, eran echados con los leones, eran quemados, aserrados. Y los mismos discípulos tuvieron muertes terribles porque el imperio romano quería terminar y aún acompañado del judaísmo querían desarraigar a los seguidores de Cristo, pero no lo pudieron hacer. De muchas maneras persiguieron a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva sufrió muchos horrores, muchas persecuciones, ¿sí? Y nosotros hoy, ¿qué sufrimos? Una mirada, una palabrita que me dio vuelta la cara, que no me saludó. Nada, hermano, nada. O una crítica, o que le dijeron,
no me gustó eso. Y ya, ay, usted ya. Cosas. Fíjese, ellos eran perseguidos, eran muertos. Y ellos tenían, si decían, yo creo en Jesús, le cortaban la cabeza, los mataban, los cerraban, lo tiraban a los leones por diversión. Familias enteras. Fíjese, eran mártires. Ellos creían, ellos defendían a su Cristo. Eran seguidores. Realmente eran seguidores. Y sabe que Pablo estaba en esta línea. Él era perseguidor de la iglesia. Porque él decía, yo estoy bien porque ellos no vienen del linaje de Abraham. Ellos no vienen de las tradiciones. Ellos están equivocados. ¿Quién conoce a ese Jesús? Encima murió. Entonces él se basaba en lo que él había estudiado y en el conocimiento humano que él tenía. Y él creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Pero era una persona con tanta convicción y lo hacía tan bien hacía su trabajo, que él estaba convencido, pero Jesús lo miró y dijo, este me va a servir para mis propósitos. Y ¿sabe qué? Y Jesús tenía un plan con él. Pero él primero iba a hacer algo tremendo en la vida de él. Como tiene un plan con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hay una historia escrita. Tenemos una historia escrita, tenemos una identidad y una historia que estás escribiendo. Estamos escribiendo una historia. Algunos ya pusieron las manos en el arado y empezaron a escribir algo. Empezaron a servir, empezaron a llegar, empezaron a involucrarse, empezaron a ser parte de, no sé, en qué área está usted. Usted ya está escribiendo algo en el mundo espiritual. Usted está haciendo, está involucrado en el servicio para el Señor, ya sea que esté en la puerta, ya sea que esté en escuelas bíblicas, coro, danza, en el área que usted esté, varones, damas, multimedia, donde allí usted algo empezó a escribir. Y eso que usted está escribiendo de usted, donde usted está allí, va a pasar muchos procesos y va a venir muchas cosas a su vida. Y una de las cosas que va a venir es la religión. La religión fue la que mató a Jesús. La religión es la que critica, la que juzga, la que no perdona. El hombre, la mujer religioso no puede entender las cosas del Espíritu, pero porque no le son reveladas, porque solamente está con la letra, con la lectura, pero no hay Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, dice que el Espíritu de Dios trae guía, trae dirección, trae revelación. Dice que el Espíritu de Dios trae amor. Trae amor, dice Romanos. A través del Espíritu Santo, dice, somos llenos del amor de Dios. Dice, el amor de Dios en nuestros corazones, dice Romanos. En mi corazón. Trae amor, trae misericordia, trae empatía. Trae que yo me voy a poner en el lugar de mi hermano con el que peleo todas las semanas, de lunes a lunes, batallando, que nos vemos, que nos saludamos, que nos amamos, que nos vemos por esa puerta, que cuando no está, ¿cómo está mi hermano, mi hermana? ¿Cómo anda? Ese es el Espíritu. Ese es el amor de Cristo. La religión no me deja mandar un mensajito. La religión me dice, y bueno, si no viene, que se la arregle. Y bueno, y que lo llame el pastor. Y bueno, y que su líder le mande un mensaje si no viene. Pero si tú lo conoces, si tú tienes una amistad, escríbele. Dile, hermano, hermana, te amamos. Jesús te necesita, te extrañamos. ¿Sí? O abrácelo cuando lo vea en la puerta. ¿Sí? Y sabe que Saulo tenía religión, pero era muy eficiente, era muy obstinado, no es la palabra. Él hacía muy bien su trabajo. Y Jesús dijo, este me sirve.
este me sirve, porque cuando se pone a trabajar lo hace y lo hace bien. Y Jesús veía lo que hacía, Él sabía. Dice que los cristianos le tenían miedo. Y dice allí en Hechos 7:58, hizo cosas terribles, pero Dios de todo eso lo vio, ¿sí? En 7:58 es para que usted entienda un poquito el contexto, ¿sí? Dice 7:58, dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Sé que Saulo estaba ahí. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, porque él no murió. Él durmió porque se fue a la presencia del Señor. Y Saulo estaba ahí. Entonces podemos ver y decir, wow, era malo, era un asesino. Pero ¿sabe qué? Dios tenía un plan con él. Y sabe que Dios lo dejó escrito en la palabra, lo escribió, porque es necesario que nosotros entendamos lo que la religión hace. La religión nos puede llevar a matar a una persona. La estructura, ¿sí? La estructura. Por eso nosotros tenemos siempre que amar como Jesús amaba. Él caminaba tan sencillo sobre esta tierra, comía con pecadores, él participaba, él andaba, él hacía, no había estrato social para él. Él era una persona sencilla, los niños se le acercaban, lo amaban, todos lo amaban. Era una persona accesible. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr en este tiempo, ¿sí? Y muchas veces cuesta ser accesible. Pero la palabra de Dios dice que mientras nosotros vayamos caminando este evangelio, tenemos que ir rompiendo la estructura. Hay que ir rompiendo la religión. ¿Y con qué se rompe? Con las enseñanzas, con la palabra, ¿sí? Tomando el consejo, ¿sí? Me acuerdo del mensaje de nuestra hermana Ale cuando el otro día dice, yo a veces estaba así, dice, pero no estaba enojada, era mi cara, dice. Y uno va cambiando la cara, ¿vio? Porque vamos modificando. Y a veces no es que estamos enojados, sino que estamos concentrados. Pero estamos ahí, estamos bien, pero estamos concentrados, estamos ahí clamando, estamos orando. Yo no estoy enojado, estamos orando, estamos clamando, estamos pidiendo que Dios mueva su mano, estamos buscando, ¿sí? A veces no es fácil ponernos todos de acuerdo, pero si uno ora, el Señor despierta al otro y toca al otro y así, y es así, ¿sí? Pero aún así todo, nosotros tenemos que servir cada día a Dios y cada día cumplir en el lugar que Dios le mandó, con excelencia para Él. Usted tiene que prepararse y dar lo mejor en el área que usted está, porque allí Dios está escribiendo una historia. ¿Qué está escribiendo? Una historia. Usted está escribiendo una historia. Se está escribiendo de usted. Llegó el día sábado tanto, a las 20 horas, Betty a adorar al Señor. Lo anotó el Señor. Llegó a las 20 horas, mi hermana tanto, a hacer lo que tenía que hacer. Fíjese, él anota. Yo me acuerdo cuando el pastor predicó y dice, hay un ángel y está tomando nota. Y yo digo, Señor, es por él. Es por él. No se quede, aunque lo dura que sea la prueba, aunque le duela el corazón. Nosotros, nuestro servicio y nuestro compromiso con Dios no lo tiene que dejar. No quite las manos del arado, porque si quitamos las manos del arado, ¿cómo vamos a crecer? Vamos a tener que volver a pasar esa prueba. Y la vamos a volver a pasar, y la vamos a volver a pasar hasta que la entendamos. Por eso no es quitar la mano del arado. No es decir, bueno, no sigo más.
porque esto es muy fuerte lo que me está pasando. No, usted levántese en el nombre de Jesús y diga, Señor, tú me vas a ayudar, pero yo sigo adelante. Hay muchas personas aquí que tienen testimonios, que estuvieron, que dejaron y después volvieron y Dios las restauró, las levantó, las puso de nuevo en el lugar que tenían que estar, curó las heridas, sanó, porque eso es la iglesia, es un hospital. Es un hospital donde venimos a curarnos, a sanarnos, donde venimos a entender que estamos enfermos. Y lo que Pablo, él no entendía, Saulo, es que él estaba en religión. Y que por causa de la religión él estaba obrando en la carne y en lo que él creía en su mente humana y carnal. No estaba Dios en lo que él estaba haciendo. Y Jesús tuvo que salirle al encuentro porque dijo, este me es útil. Pero tengo que romper en él la religión para que pueda entender mis propósitos, para que me pueda servir, para que pueda hacer lo que le mandé a hacer, para que pueda seguir escribiendo una historia nueva. Y sabe que él no lo entendía, no lo entendía, y ahí sí vamos a Hechos 22, 13, donde le ocurre lo sobrenatural de Dios. Y es allí donde Dios empieza a trabajar en él. Y vamos a leer del 22:6, porque dice que acá Pablo, él está relatando su conversión. Porque sabe que Pablo muchas veces tuvo que defender su salvación. Y él la defendía con la palabra, y él a los corintios tuvo que defenderse de muchas maneras porque los corintios eran muy incrédulos y muchas veces no querían recibir las enseñanzas de Pablo. Pero Pablo no se les callaba, por carta o le iba a visitar, pero él le decía lo que tenía que hacer. Él no se amedrentaba, él seguía. Y el 6 dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿En qué iba él? En un caballo. Sí, en aquel tiempo se usaban caballos. Y dice que él iba con su caballito a Damasco porque tenía una carta donde se había enterado que había un grupo de cristianos que se iban a reunir a tal hora y él los iba a ir a matar. Los iba a ir a sacar de los pelos de las casas, iba a hacer lo que hacía siempre. Pero dice que Jesús le salió al encuentro. Y dice que la luz lo cegó y lo derribó del caballo y cayó al suelo. ¿Vieron que acá dice? Dice que, fíjese, y caí al suelo y oí una voz que me decía. Y Dios y Jesús le habló. Jesús le habló. Cuando él cayó al suelo, Jesús le habló. Y él dice, oí una voz, dice, y yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Sí? Hoy el Espíritu Santo nos está diciendo, necesito derribarte de tu caballo. Necesito derribarte de tu religiosidad. Necesito que salgas de la religión. Porque Jesús mismo está diciendo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Cuando nosotros vamos contra la autoridad de nuestra iglesia, cuando vamos contra lo que tenemos que hacer para la obra de Dios, cuando vamos contra, estamos desobedeciendo y estamos allí siendo rebeldes a lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces allí empezamos a trabajar religiosamente y empezamos a servir en religión, ¿vio? Bueno, pero yo ya llegué. Bueno, pero yo ya lo hice. Bueno, pero ya llegué, me voy. ¿Para qué me voy a quedar tanto? Y empezamos allí con argumentos, como la palabra nos hablaba el jueves. Y empezamos a inventarnos nuestros propios argumentos. Y allí entramos en la religión. Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos hacer un servicio para Dios con amor, con el corazón,
¿sí? No mirando si vino mi compañero de al lado, no. Así sea usted solo en ese lugar, usted solo va a cantar, adore, alabe, usted solo, pero es usted y Dios. Y si no vino el de al lado, oramos por el que no vino. Porque el Señor, el que lo va a traer es el Espíritu Santo. Y si más oramos, más rápido va a ser el proceso. Y sabe que hay que romper la religión. La religión no me permite aceptar la enseñanza, la corrección. La religión me hace juzgar lo que se hace en este lugar. Porque decimos, no, porque me parece que están re errados. Entonces, cuando usted empieza a juzgar, a criticar, usted está entrando allí en una religiosidad. Porque no está el Espíritu operando en usted. Está la religión. Por eso hay que diferenciar la religión de lo que es la llenura del Espíritu Santo. La religión de lo que es la presencia de Dios. La religión de lo que es el amor de Dios en los corazones. La religión de lo que es la fe en Cristo Jesús. La religión de lo que es el amor hacia mi hermano, mi hermana. Amar la obra, amar la casa. Así sea correr una silla, lavar una cortina, poner una tela, usted hágalo. Si está en su corazón, si quiere hacerlo, ayude, involúcrese. No importa que le digan, usted, mi hermanita, parece que están todas. No, usted está donde Dios la puso y haga. Y si quiere hacer allá, quiere hacer acá y le dan la oportunidad, usted hágalo, porque lo está haciendo para el Señor, porque Jesús la ama. Y porque usted tiene una disposición, dice, Dios ha hecho tanto conmigo. Tiene su familia entera aquí en la casa. Y lo lógico es que queramos servir por agradecimiento. ¿Cómo no voy a ir, Señor? ¿Cómo no te voy a servir? Si mi familia la has salvado, la tienes en cuenta. Fíjese qué diferencia es la religión del servicio a Dios. Un servicio por amor. Y Pablo, él pensaba que estaba prestando un servicio a Dios. ¿Sabe que él pensaba que estaba haciendo un servicio, wow, extraordinario? Me gané el cielo. Estaba matando personas. Muchas veces nosotros, con la crítica y con las palabras, se matan las personas. Por eso nosotros no seamos de ese bando. No sea de ese bando. Sea de los que sirven a Dios con un corazón sincero, con un corazón puro. Sea de los que buscan la presencia de Dios. Defienda su salvación, defienda su ministerio, ocúpese de donde Dios lo plantó. Si usted tiene que vocalizar, si tiene que estudiar, hágalo por Él. Hágalo. Si usted tiene que horas de ensayo, tiene que venir a un ensayo, tiene que estar y usted sabe que tiene que llegar, cumpla, llegue, porque no está haciendo para el hombre, para la mujer. Lo está haciendo para Dios. Y ¿sabe qué? Los que enseñan, vamos a seguir estando. Vamos a seguir estando, vamos a seguir entrando por esa puerta. ¿Sabe por qué? Porque siempre alguien va a llegar. Siempre alguien va a venir. Y si uno se queda, el Señor traerá más. Porque es así. Pero yo le digo, no se pierda la bendición usted. Usted que sabe que el Espíritu Santo le está hablando, la responsabilidad que tenemos en Dios. Lo que yo debo hacer en Dios cada día de mi vida. Debemos ser responsables con lo que Dios nos dio. Debemos defender el lugar en el que Dios nos plantó. Pero defenderlo con amor, con oración, con obediencia, haciendo la voluntad de Dios, pasando los procesos, corazón dolido, corazón alegre, tiempos buenos, tiempos malos, con comida, sin comida, con economía buena, economía mala, enfermo, sano. Acá estoy, Señor. Eso es lo que Dios quiere. En todo tiempo, no negocie su lugar que Dios le dio. En todo tiempo usted tiene que hacer lo que Dios le mandó hacer. Si hay personas que le están enseñando, usted tiene que llegar. Pero no primero por respeto, porque hay personas que ponen su tiempo para enseñar. Pero lo más primordial es por Dios.
Porque usted tiene un Dios al cual le tenemos que rendir cuenta de todo lo que hacemos. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que servir con conciencia, entendiendo dónde Dios me puso. Y muchas veces usted va a tener que defender lo que usted es en Dios. Y va a tener que decirle al diablo, no, sal de mí, Satanás. Yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Apártate de mí, no tienes autoridad sobre mí. Va a tener que usted echarlo y decirle, no, sal de mi pensamiento. No te permito que vengas a mí. Son acciones que nosotros vamos a tener que levantarnos para defender el evangelio en el cual hemos creído y al Cristo que estamos sirviendo. Y le vamos a tener que dar órdenes a esta carne y decirle, no, carne, no. Te enmudeces, te callas, porque sirva a un Dios vivo. Y vamos a tener que darle pelea y allí vamos a entrar en una guerra. Vamos a entrar en una guerra espiritual donde la carne va a empezar a pelear con el espíritu. Y va a decir, no vas, sí voy, no vas, sí voy, hasta que dice, bueno, ¿quién va a ganar? Yo digo, sí voy, en el nombre de Jesús. Pero usted sabe, tiene que ganar el sí, no el no. Pero es tu batalla, es tu guerra. Y todos los días la vamos a tener que librar. Desde que le abrimos los ojos, libramos una batalla espiritual. Y sabe que dice que cuando él está en este relato, dice, y los que estaban conmigo, el 9, el 22:9 dice, vieron a la luz, a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y allí empezó a escribir una historia diferente, Pablo. Empezó la conversión y sabe que ya no se llamó más Saulo, sino le puso Pablo. Le cambió el nombre el Señor. Como muchos de nosotros se nos ha cambiado, tenemos un nombre espiritual. Un nombre que Dios nos dio. Desde el momento en que decidimos cambiar nuestra historia, cambiar religión por amor a Dios, por servicio, por amor. ¿Sí? Nosotros debemos tomar cada día la decisión, ¿sí? Porque hay una historia que estamos escribiendo. Y dice, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Mire qué tremendo. Dice, te ha escogido. Usted y yo que estamos aquí somos escogidos. Hemos sido escogidos para oír la voz de Dios. Él te escogió. Estás aquí por voluntad de Dios, ¿sí? Y él dice, y le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de Dios. Conocer la voluntad y oír la voz de Dios. Eso es para lo que usted y yo fuimos escogidos. Conocer la voluntad. ¿Usted está en un lugar sirviendo? ¿Es voluntad de Dios? Sí. Sí, es voluntad de Dios que usted esté ahí donde Dios lo puso. Porque Él lo plantó. No lo puso un hombre, no lo puso una mujer. Dios te puso donde tú estás. ¿Para qué? Para oír la voz de Dios y para hacer la voluntad de lo que Dios te está mandando a hacer. Tienes un trabajo que hacer. Tienes algo que hacer para Dios. Entonces debes usar las armas espirituales. Y así como lo hizo en Saulo y le cambió el nombre, le puso a Pablo, así lo hace con nosotros hoy, ¿sí? Él quiere matrimonios, Él quiere familias, ¿sí? Los que están pensando en formar familia, los que ya tienen familia, piensen que ustedes van a escribir una historia diferente. Tienen una historia en Dios preciosa. Tienen algo tremendo que Dios va a hacer con sus vidas.
¿sí? Para hacer la voluntad de Él y para oír su voz. Y para hacer la voluntad de Él y oír su voz tenemos que llegar a este lugar. Hay que llegar a esta casa, porque acá es donde Dios te plantó. ¿Usted siente que Dios lo puso acá? Amén, amén. Dios te puso acá. Entonces crezca, apéguese, déjese enseñar, déjese guiar, ¿sí? Y Dios va a hacer cosas preciosas. Y acuérdese que cada día estamos escribiendo una historia hermosa, preciosa para Él. Y dice allí el 12, vino a mí el 14, y Él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Quién ha visto y oído lo sobrenatural de Dios aquí? Amén. Bueno, usted es un testigo. Hay que ir y decir lo que hemos visto y oído, ¿sí? Cada vez que nos manifestamos como grupo que cantamos, adoramos, estamos diciendo, estamos creyendo lo que hemos visto y oído. Cada vez que salimos afuera a evangelizar, a llevar un tratado en nuestros hogares, en nuestras casas, declaramos lo que hemos visto y oído, ¿sí? El Señor te trajo aquí, te plantó aquí. ¿Es la voluntad de Él? Sí. ¿Quiere romper la religión? Sí. ¿Te va a derribar de la altura, del orgullo, de la arrogancia, de la altivez? Sí, tiene que tirarnos de ahí, porque en la humildad Él se manifiesta. En el corazón humilde, en el que está humillado, dice: Padre, aquí estoy. No entiendo nada lo que me está pasando, pero aquí estoy. Ese es el corazón que Dios quiere. Esa es la actitud que Él quiere. Señor, he cometido muchos errores. Capaz que estuve alejada mucho tiempo, pero ahora estoy, Señor, aquí. Heme aquí. ¿Sí? Si usted es la primera vez que entró por esa puerta, es voluntad de Dios que usted esté aquí. Si usted llegó hace un mes, hace 2 meses, un año, es voluntad de Dios que usted esté aquí. Busque su propósito en Dios. Busque, diga: Señor, ¿cuál es? ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Para qué soy bueno? Vio que uno dice: ¿qué puedo hacer? Y el Señor le va a decir, ¿sí? Él le va a decir, porque Él le ama. Él le ama, ¿sí? Nadie se queda sin propósito. Nadie se queda sin hacer nada. Solamente el que no cree, el incrédulo. El creyente, el que entendió que Jesús lo hizo nueva criatura, que le sanó la mente, el corazón, que le sacó los velos y dijo: wow, que experimentó el Espíritu. Ese va a decir: no, yo tengo que hacer algo. Así sea poner un clavito, lo que sea, hermano. Así sea correr una plantita. Mire, tan pequeño. La palabra de Dios dice que el que le dé un vaso de agua a un niño, dice, no quedará sin recompensa. Imagínese llevar un vasito de agua. Imagínese, algo tan sencillo. Es decir, que no es algo que tenemos que hacer mucha fuerza o que nos pidan irnos a la China. No, es algo acá. Es acá, en nuestra casa. Servirnos por amor, amar, ¿sí?, a su esposo, su esposa, ayudarnos como familia. Allí, empezar por casa. Fíjese, primero tu Jerusalén, tu lugar. Luego Judea y después hasta lo último de la tierra. Primero tu casa. La casa debemos ordenarla. La casa debemos hacer el altar familiar. En la casa debemos sacar la religión, la idolatría. En la casa hay que sacar los ídolos, lo que te aleja, lo que te aparta de Dios. En la casa hay que sentarse a compartir una palabra, orar. Y muchas veces son cosas que se dejan de hacer porque tenemos distintos horarios. Uno sale en la mañana, otro, y después nos venimos capaz que a la noche nos vemos. Pero no importa, ese momentito en la noche, 15 minutos, tomarse de las manos y orar y decir: gracias. Gracias, porque si estamos vivos es porque estuviste conmigo. Si estamos vivos es porque tuviste misericordia de mí. ¿Sí? Y abrace y bese a los que tienen casa. ¿Sí? 15 minutos, 10 minutos. Y vamos a empezar a romper la religión. Y vamos a empezar a entrar en el Espíritu. Y cuando queramos acordar,
Nuestra casa va a ser ese lugar de paz, ese lugar precioso donde va a haber una alabanza, donde va a estar la gloria de Dios. Porque va a decir: esta es casa de oración y puerta del cielo. La religión se ha ido. Y el Espíritu Santo va a empezar a obrar, va a empezar a trabajar, va a empezar a hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí? Va a empezar a traernos amor. Y si usted no podía perdonar, vio que la palabra hablaba sobre el perdón, va a perdonar. Porque el mismo Espíritu lo va a llevar. El mismo Espíritu lo va a llevar a hacer lo correcto. Pero porque va a haber un ejercicio, una disciplina. Voy a empezar a orar, voy a empezar a leer, voy a empezar a tener esos 10 minutitos, ese ratito que tomo la mano y oro. Es empezar por 10, por 15, y Dios hará el resto. Pero empezar no porque me lo dijo alguien, sino empezar porque voy a ver frutos, porque el Espíritu se va a mover en mi casa, porque el Espíritu Santo me va a ir transformando, me va a cambiar, va a hacer cosas nuevas en mí. Y eso es lo que Dios quiere, sacarnos la religión. ¿Sabe que Pablo fundó 7 iglesias? Usted dice: wow, ¿qué? 7 iglesias. Y sabe que le quiero compartir algo terrible, que ya termino con esto. En Corintios, en 2 de Corintios 11, el 22, y aquí relata como un resumen de lo que él vivió. Pero él no se está quejando. Y lo vamos a leer. Dice allí: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. Esto se lo estaba diciendo a los corintios, porque él estaba defendiendo su evangelio. ¿Son descendientes de Abraham? También yo, les decía él. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte. Muchas veces de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos peligrosos, de ladrones peligrosos de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed y muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Wow. Yo creo que ni con la chancleta nos han dado a nosotros. Fíjese todo lo que él pasó. Tremendo. 5 veces azotado, 40 menos 1. Ay, que tenía una espalda dura. Una espalda firme. Todas las cosas que él pasó. Pero él no lo decía como queja. Él decía: esto he pasado por el evangelio. Esto lo he pasado por Cristo. Y estaba contento. Y le estaba hablando a los de Corintios, porque los corintios continuamente lo cuestionaban. Y le decía: ¿usted es hebreo? Yo también soy hebreo. ¿Usted es judío? Yo también. ¿Es de Roma? También era ciudadano romano. Todo. ¿Usted se circuncidó? Yo también, le decía a él, me he circuncidado. Él defendía su evangelio. ¡Qué tremendo! Por eso soporte esa mirada. Soporte ese desprecio que capaz que no fue un desprecio, capaz que no lo vieron. Pero pase esa pruebita, que comparado con lo de Pablo, pase.
pasemos todos ese momento, ¿sí? No me miró, no me saludó, me sacó de acá, me puso allá. Pase ese momento con gozo, porque solamente hicieron así, lo movieron así, un pasaje de mano, había un movimiento, pero ya afectó, ya dolió, y fíjese todo lo que se arma, y mire Pablo todo lo que pasó. Por eso, ¿sí? No estamos aquí para decir, ay, este pasó más, este pasó menos, pero Pablo no se quejó. Dijo, vale la pena. Y así todo en la cárcel y todo, él fundó iglesias, levantó ministerios, dejó gente preparada. Entonces usted y yo hagamos lo mismo, ¿sí? Saquemos la religión del corazón. Sáquese la religión, ¿sí? Y solamente la vamos a poder sacar reconociendo. ¿Y cómo me doy cuenta que soy un religioso? Cuando hay orgullo y altivez. Y sabe que el orgullo y la altivez se revela cuando no me dejo enseñar. Cuando dice, hermano, esto es negro. Usted dice, no, es azul. Y es azul, y es azul, y es azul. Fíjese, en un color. Cuando le está diciendo, hermano, sabe que hay que hacer esto. Usted dice, no, yo no lo quiero hacer, yo voy a hacer esto. Entonces allí ya hay una oposición. Y estamos oponiéndonos a lo que Dios quiere hacer. Y sabe que la palabra, Jesús lo dijo, el que no es conmigo es contra mí, dijo. El que no es conmigo es contra mí. Y usted dice, pero ¿cuándo voy contra Jesús? Cuando desobedecemos las órdenes que se dan en este lugar a través de la autoridad que son nuestros pastores. Cuando desobedecemos la autoridad, vamos contra Dios. No estamos sumando, estamos restando. Y comenzamos a dividir. Y comenzamos a buscar aliados. Cuando dice, yo no lo hago, vamos a ver, este no lo hace, yo me voy con este también que no lo hace. Comenzamos a dividir. Cuando el Espíritu está diciendo, el que no es conmigo es contra mí. Por eso hay que romper la religión. Porque si rompemos la religión, vamos a crecer más rápido y más rápido la obra va a ser hecha en nosotros. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Se ponga de pie, vamos a orar. Y sabe que el Espíritu Santo nos